Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Feliz Navidad. El pasado martes, Nochebuena, la noche, celebrábamos el nacimiento del Señor, la Noche Santa, en la que los ángeles cantaban la gloria de Dios, porque un niño nos ha nacido, había profetizado Isaías, un hijo se nos ha dado, Cristo ha nacido. Benedicto XVI dice que desde la noche de Belén la historia se ha inclinado hacia el bien. Esta es la gran alegría, este es el gran gozo de la Navidad. Dios con nosotros, el Emmanuel, Dios se ha hecho hombre y el hombre participará de la naturaleza de Dios, el admirable intercambio de la que hablan los santos padres de la Iglesia. Además, en la noche santa de Navidad, el Papa Francisco abrió en la puerta santa de la Basílica de San Pedro el año santo jubilar. Estamos en el año de la esperanza, el año jubilar ordinario, cada 25 años, como lo fue en el año 2000, dedicado por expreso deseo del Papa Francisco a la esperanza. Peregrinos de la esperanza es el lema. Esta tarde a las 5 en la catedral y en este momento está teniendo lugar a las 12, a las 11 en la catedral de Tudela se abre el jubileo en nuestra diócesis de Pamplona y Tudela. Ahora en la catedral de Tudela y a las 5 en la catedral de Pamplona. Todos convocados por nuestro arzobispo don Florencio a participar en este jubileo, en esta apertura del año santo jubilar de la esperanza. Y lo hacemos además en el domingo de la Sagrada Familia, Jesús, José y María, la nueva realidad que partió y nació en Belén, la de la Sagrada Familia, pidiendo hoy en esta jornada de la familia por todas nuestras familias, por el valor de la familia tan necesario para la vida del hombre. Y en nuestro programa hoy vamos a hablar de Navidad, concretamente de un libro que cuenta la historia de las tradiciones navideñas, distintos aspectos y tradiciones de la Navidad que las vivimos naturalmente, pero que se explican en este libro su historia y su porqué y su origen, sobre todo, ¿no? Y para hablar de este libro está su autora, María Narbona. Buenos días, María. Hola, ¿qué tal? Bueno, has escrito este libro, Historia de las tradiciones navideñas. Muchas cosas que vivimos con naturalmente la Navidad, que contemplamos en los adornos, que contemplamos en la misma vivencia de la Navidad y que no sabemos un poco su origen. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo se te ocurre escribir un poco sobre el origen? Tú, como buena historiadora, ¿cómo se te ocurre escribir sobre este aspecto? ¿Cómo surge la idea del libro? Pues mira, la verdad es que el libro surge de unas cuantas charlas que yo tenía preparadas acerca de la historia, simplemente la historia de las principales tradiciones navideñas, sobre todo las que tenemos en España y también en Navarra. Pero la editorial Palabra, que es la que publica el librito me debió de encontrar por internet. Y me propuso en 2021-22, me propuso hacer este libro acerca de la historia de las tradiciones navideñas, pero desde una perspectiva cristiana, de una perspectiva del creyente, para ayudar a vivir este tiempo litúrgico y las tradiciones, ¿no? Con mayor sentido. Bueno, este fue el origen de este librito y ahí te lanzaste. Y ahí me lancé. La estructura, ¿cómo lo organizas? Imagino que seleccionarías, porque claro, la Navidad, y sobre todo en distintas culturas, y no te quiero decir nada, en España, en el norte, en el sur, es muy variada, ¿no? ¿Cómo lo estructuras? Mira, lo que hice fue, sobre todo, seguir un poco mi propia curiosidad. Los temas que a mí siempre me habían llamado la atención acerca de la Navidad, ¿no? Entonces, lo que realmente son temas, el libro es muy pequeñito, realmente es un libro divulgativo de poquito más de 100 páginas, es muy pequeñito, pero lo que hago es hacer compartimentos estancos, temas que pueden leerse independientemente el uno del otro, que todos llevan al mismo sitio, todos confluyen en lo que es el misterio de la Navidad, ¿no? Primero trato acerca del momento, de por qué se celebra la Navidad el 25 de diciembre, que es algo de lo que mucho se habla últimamente, ¿no? Si se copió la fecha, si el solsticio, si las festividades romanas, por ejemplo. Después hablo sobre la tradición del árbol de Navidad, una tradición realmente muy bonita y que yo he redescubierto, ¿no? Escribiendo el libro. Hablo, por supuesto, de los belenes, del belenismo, que es algo que nos llega muy de cerca, y más en Pamplona, que hemos tenido este año el congreso, ¿no? También hablo después de la música navideña, que claro, yo no me puedo meter en lo que es, por ejemplo, el tema desde la perspectiva musicológica o desde la perspectiva de los filólogos, porque ya sabes que el villancico es un género, ¿no?, en sí mismo,
pero lo que he hecho ha sido afrontar solamente el tema de la música popular, de lo más popular que tenemos, ¿no? Y sobre todo me he fijado en Noche de Paz, en la pieza Noche de Paz, que compartimos todos los grupos de cristianos, todas las confesiones, y que es realmente pues, el villancico por antonomasia. Y finalmente quise centrarme en el tema de los personajes que nos traen los regalos. En concreto, Papá Noel, que es el más generalizado a nivel internacional. Y también hablo un poquito, ¿no?, de estos personajes, de los hombres de Navidad, que se llama, que hay en muchas culturas, sobre todo en las que tienen en la vieja Europa zonas de bosque, de montaña, ¿no?, que son estos personajes. En nuestra tierra es el olenchero, pero hay otros muchos, ¿no? Entonces, sobre todo he hablado de Papá Noel y de los Reyes Magos, por supuesto, que es el último capítulo y, bueno, por quienes tengo especial debilidad. Claro, claro. No sé, igual te pongo en un aprieto, pero si tendrías que escoger uno preferido que dices, este es un capítulo y es un aspecto y es una tradición o un aspecto de la Navidad que merece la pena leerlo. Hombre, a ver, a mí la tradición navideña que más me gusta de todas es el Belén, ¿no?, el poner el Belén. Yo creo que, bueno, como creyente, como cristiana, es lo que más nos acerca al misterio, está claro. Pero, como te digo, intentando... a ver, en la editorial Palabra me pidieron que intentara abordar todas estas temáticas desde la perspectiva del creyente, para ayudar a rezar. Claro, es una editorial y en concreto esta colección que trata sobre todo temas de espiritualidad. Y yo soy historiadora, yo había escrito mis charlas, las charlas preliminares, desde la perspectiva puramente histórica. Pero cambié la óptica, la perspectiva, y empecé a verlo desde la perspectiva del creyente, e intenté encontrar el fundamento religioso en todas estas tradiciones que te he contado. Y me sorprendió enormemente cómo todas estas tradiciones, al margen de la liturgia, al margen de la doctrina, al margen de todas las cuestiones, ¿no?, profundas, nos pueden ayudar a vivir el misterio muchísimo mejor que si no las tuviéramos. Entonces, el Belén es algo clarísimo. Por ejemplo, la tradición de los Reyes Magos, al margen de los regalos, es que están en el Evangelio. Pero luego, por ejemplo, una tradición como el árbol de Navidad, que aparentemente podríamos verlo como un adorno o un elemento decorativo, como en los orígenes tiene su fundamento religioso también. Bueno, por supuesto el tema de la fecha también, de que no es simplemente un reciclaje de las fiestas del solsticio de invierno, ¿no?, sino que realmente fue una fecha buscada, una fecha... Nunca sabremos en qué momento nació Jesús, eso está claro, nunca lo sabremos, pero sí que podemos llegar a saber cómo se forja la idea de celebrar la Navidad el 25 de diciembre, y también ahí podemos verla desde esa perspectiva, ¿no?, del creyente. Hay un detalle que destacas, que lo he visto por ahí, bueno, desconocido, y es una de las cosas que te sorprenden del libro, ¿no?, cosas que no conoces, el tema de la oveja negra, las ovejas negras. Cuéntanos un poco. Sí, mira, precisamente es del primer capítulo, bueno, del segundo. En el primero hago un recorrido por toda la historia, ¿no?, de las tradiciones navideñas a nivel global. En el segundo capítulo es en el que hablo de la fecha, ¿no?, de por qué el 25 de diciembre. Y voy analizando pues, todo el recorrido durante los dos primeros siglos del cristianismo, pues, sobre todo los siglos segundo y tercero. Voy viendo cómo se va gestando esa idea y los pros y los contras para poner la fecha ese día. Entonces, uno de los argumentos que se encuentran, incluso en la actualidad, para ver en qué momento pudo haber sido, es el tema de los pastores que pasaban la noche al raso. Claro, se ha dicho en algún momento, es el único dato que existe en el Evangelio que nos permita ofrecer un dato de en qué momento pudo haber sido. Y se ha dicho que, claro, era imposible que fuera en invierno. En la zona de Belén hace frío, es una zona alta, está cerca de Jerusalén e incluso puede llegar a nevar en invierno. Entonces se dice que tenía que haber sido en verano, ¿no? Hay autores que proponen el verano. Entonces me puse a mirar esto a ver si era posible y encontré un autor italiano, Michele Lo Console, que tiene un libro de 2011, en el que explica cómo él había hecho una investigación profunda. En el antiguo judaísmo diferenciaba en tres tipos de ovejas, ¿no? La oveja de pelo blanco, la oveja de pelo más bien pardo, ¿no?, mezcla de marrón y
y de blanco, y luego las ovejas completamente negras. Entonces las primeras, las ovejas blancas, al llegar la noche podían entrar en los pueblos con sus pastores, ¿no? Tenían el redil en el interior. Las ovejas pardas no podían entrar, pero se podían quedar en la muralla, en el recinto, ¿no? del poblado, o del pueblo en cuestión. Sin embargo, las ovejas negras no podían ni siquiera acercarse, y con ellas sus pastores. Entonces, claro, el hecho de que la aparición del ángel a los pastores fuera a esta gente que dormían al raso en cualquier momento del año, primero, que no nos da una pista de que hubiera sido en verano necesariamente, sino que podía haber sido en cualquier momento, y en segundo lugar, nos demuestra que Cristo realmente viene para los más sencillos en primer lugar, ¿no? Y en la misma noche, como decía el otro día una amiga, ¿no? Decía, en la misma noche se encuentran en el portal de Belén los ricos y los pobres, ¿no? Los reyes magos, y los más pobres, los privilegiados de la sociedad y los marginados. Y bueno, pues este tema de las ovejas negras, y este autor propone que en nuestros belenes tengamos al menos alguna ovejita pintada de negro, ¿no? Para recordar esa cercanía del Salvador, ¿no? Con los más necesitados. Qué bonito. Vamos a seguir hablando de las tradiciones navideñas que tienen una explicación que tanto bien nos hacen. Vamos a ver este primer vídeo que hace referencia a este domingo de la Sagrada Familia. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a la fiesta como era costumbre. Pasados aquellos días, al regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran. Pensando que iba en la caravana, anduvieron una jornada buscándole entre sus parientes y conocidos. Pero al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo se maravillaron, y su madre le dijo, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira cómo tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando». Y él les dijo, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y les estaba sujeto. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Seguimos en nuestro programa en este domingo de la Sagrada Familia, que además abrimos el gran jubileo esta tarde a las 5 en la Catedral de Pamplona, y en este momento se está abriendo la Catedral de Tudela. Estamos con María Narbona, historiadora, también es catequista, una mujer que su fe le ha llevado también a escribir mucho y a escribir sobre el origen de las tradiciones navideñas. Nos has hablado ya ampliamente del libro, pero bueno, a la hora de escribirlo, para investigar el origen, ¿dónde has encontrado, cuáles han sido un poco las fuentes, más allá de los evangelios y de lo que tenemos a mano? Pues mira, la verdad es que he utilizado información de todo tipo, ¿no? Hoy día tenemos esa suerte de poder encontrar cualquier cosa. Y lo que he intentado hacer es una búsqueda bastante general, ¿no? He intentado ir también a fuentes de otras confesiones. Los anglicanos, por ejemplo, o los protestantes en general, han escrito mucho sobre este tema de los orígenes de las tradiciones de la Navidad, han escrito mucho sobre este tema de la cronología, de cuándo fue, también sobre esa transformación de San Nicolás, del obispo Nicolás de Mira, después de Bari, en Papá Noel o en Santa Claus. Entonces, todos estos libros que actualmente son muy accesibles por la web, ¿no? Afortunadamente tenemos esa suerte, me han servido, pero también a mí me gusta mucho siempre ir a la fuente de pues, los padres de la Iglesia, lo que es la patrología, ¿no? Estos grandes autores de la tradición cristiana que escriben en los 7 primeros siglos del cristianismo, que es una fuente inagotable de recursos. A mí eso me gusta mucho, me gusta
También mucho utilizar pues a autores contemporáneos. He utilizado unas descripciones de la Navidad que tiene Edith Stein, la Sor Benedicta de la Cruz, ¿no? Cuando después de su conversión del judaísmo al cristianismo, ella cuenta cómo es la Navidad, y al ser en este lugar, ¿no? En Centro Europa, en Alemania, del que proceden muchas de estas tradiciones, como el árbol, por ejemplo, me ha servido, ¿no? para entender esa Navidad centroeuropea. Y finalmente, sobre todo, desde que me pidieron los de la editorial Palabra darle un sesgo, una lectura más espiritual y más, bueno, pues eso, más cristiana a la temática navideña, que a mí misma me interesaba mucho, pero claro, yo trabajaba solo como historiadora, pero lo que hice fue repasarme las catequesis de Adviento de los 3 últimos papas, ¿no? Me he repasado Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, y eso sí que ha sido una mina de conocimiento. Escriben sobre el Belén, escriben sobre el árbol, sobre todo Juan Pablo II y Benedicto XVI, que son centroeuropeos y nos han vuelto a traer la tradición del árbol al mundo católico, que lo habíamos perdido. Bueno, escriben sobre la música también navideña, sobre los Reyes Magos, claro, y bueno, sobre todas estas cuestiones. La verdad que esas han sido sobre todo mis fuentes. Ya nos has dicho con claridad que no podremos saber nunca el momento del nacimiento, ¿no? En cuanto al nacimiento de Jesús, históricamente ya sabemos, nos trasladamos porque nos acercamos ya a la Epifanía, ¿no? Los magos, esta discusión hemos tenido en reuniones de curas. Los magos, muchos, 3, por abrir apetito al libro, ¿qué nos puedes decir de esta tradición de, bueno, es un día efectivamente de celebrar la expansión, la revelación del Niño Dios a los pueblos extranjeros, ¿no? A los pueblos gentiles? Hombre, lo que sabemos del Evangelio es poquito, ¿no? Como todo lo que nos ofrece el Evangelio en cuestión de datos, de información, pero el número de 3 siempre ha estado ahí, porque son 3 regalos: oro, incienso y mirra, y eso está ahí. Entonces, claro, es lo poquito que sabemos. Por supuesto, todo el mundo sabe que son 3, Melchor, Gaspar y Baltasar, eso lo sabemos, pero también es verdad que en algunos momentos, en otras culturas, como no sabíamos sus nombres, se les ha llamado de muchísimas maneras. Tienen nombres muy divertidos. Todas las culturas, todos los pueblos cristianos han tenido una forma de llamarles, incluso actualmente, no en todas partes se llaman así, como los llamamos nosotros. Y después también tenemos bueno, han llegado a ser 12, 60, pero siempre múltiplos de 3, eso está claro. También tenemos ¿cómo se llama? La información que tenemos en el Antiguo Testamento acerca de las caravanas de camellos, ¿no? De los regalos que vendrán desde Saba, también esta información, pero bueno, lo que tenemos es poco, la verdad. Muy bien, pues vamos a ver este segundo vídeo del Evangelio y del Día de la Sagrada Familia.
Estamos en la recta final de nuestro programa, Historia de las tradiciones navideñas, el libro que nos presenta Mariana Arbona, historiadora, sobre el origen de tantas tradiciones y aspectos celebrativos de la Navidad, que todos tienen que ver con el misterio del nacimiento del Señor. Quizás hay uno que no aparece en los evangelios y que puede estar un poco más despegado de lo que es el mismo representación del Belén, que es el árbol de Navidad, que en muchos sitios perdura más que el Belén. Y es verdad que los papas han hablado algo, ¿no? Tenemos aquí uno tan hermoso. ¿Qué se puede decir del árbol de Navidad? Mira, pues el árbol de Navidad para mí ha sido un gran descubrimiento en este tema, ¿no?, de las tradiciones. Es algo muy antiguo. La tradición procede de la Edad Media, de época medieval, y se enraiza con tradiciones precristianas incluso, ¿no? En esta Europa de bosques, de grandes abetos, ¿no?, existía pues ese respeto por el árbol, y desde muy pronto se vincula pues esta forma piramidal, ¿no?, esta forma en cono con la Santísima Trinidad. Las bolas del árbol al principio se ponían manzanas, se ponían también obleas de pan, se le llamaba el árbol de Adán y Eva, pues se vinculaba con el pecado original las manzanas y las obleas de pan con la redención, ¿no?, con la llegada del Salvador. La luz también siempre se adornaba con velas. La luz era la luz de Cristo, y también el madero, el tronco, se vinculaba también con la redención por medio de la cruz, ¿no?, el santo madero. Entonces, lo que pasa es que es algo que existía, sobre todo en Centro Europa, eso es verdad, y que con la llegada del protestantismo, por ejemplo, Lutero era pues muy aficionado al árbol, y como se suprimen todos estos elementos iconográficos, se suprimen los santos, se suprimen el Belén, ¿no?, la tradición de San Nicolás también, para los protestantes ha sido un elemento muy bonito, ¿no?, un elemento decorativo también, pero también muy bonito de representar este misterio de la Navidad, del amor de Dios, de la luz de Dios. Y como te digo, en Centro Europa no se ha perdido, y por eso estos dos últimos papas nos lo han devuelto a los católicos, que claro, por oposición habíamos dejado de, o quizás en España nunca tuvimos, ¿no? Entró en el siglo XIX y ya, bueno, se ha quedado, pero que también podemos darle un significado, ¿no?, a este árbol, aunque sea de plástico, evidentemente, pero... Un gran significado. Pues muy bien, María, muchísimas gracias. Historia de las tradiciones navideñas, un libro que puede hacer mucho bien y saciar una sana curiosidad y espiritual que luego, como dices, además te encauza para rezar y para contemplar pues todos los grandes misterios que estos días estamos celebrando en la liturgia. Muchísimas gracias. En las librerías tenéis el libro, que os hará mucho bien y que dé mucho fruto y que haga mucho bien a las almas, que eso nunca vemos, pero Dios lo hará fructificar. Feliz Navidad y feliz año, María. Feliz Navidad. Pues nada más. La Navidad sigue adelante, terminaremos la fiesta del bautismo del Señor, así que nos quedan mucho para empezar el próximo martes otra vez. Volvemos a celebrar y a juntarnos con las familias en la Nochevieja, así que de corazón, feliz Nochevieja, feliz Año Nuevo para todos, que verdaderamente el 2025 sea un año santo, año jubilar, año de esperanza, como nos pide el Papa Francisco. Esta tarde a las 5 en la Catedral abriremos el jubileo. Para todos, feliz año, feliz Navidad.